que tiene que ver con un funnel de ventas. Cualquier empresa maneja un funnel de ventas y yo he traído aquí unos pasos básicos importantes que hace cualquier persona que va a comprar por internet. En primer lugar, tiene que encontrar un website y explorar, entrar en el website, explorarlo, ver los productos, la oferta que hay en ese website. En un segundo lugar, aquel producto o productos que le llame la atención va a revisar su ficha o su página de producto y luego, en una tercera instancia, lo va a agregar al famoso carrito de compra, shopping cart, para al final pasar al checkout, es decir, el pago, donde vamos a ver detalles como envíos, si es que son compras entre países, tasas, etcétera. Vamos a la siguiente, por favor. Y los proyectos en ciencia de datos, tal y como lo menciona particularmente Andrew Neck, que es un científico especializado en lo que tiene que ver con Machine Learning y jefe, sobre todo desde hace 10 años, de la división Google Brain, que tiene que ver básicamente con extrapolar todos los avances en inteligencia artificial a todas las plataformas Google, de tal manera que está para todas las personas abierta y que pueden ser utilizados. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los productos creados por Google y por Andrew Ng, es TensorFlow. Bien, Andronik, ¿qué nos dice? Que los puntos claves para manejar proyectos en ciencia de datos son tres: recolección de datos, análisis de los datos y plantear sugerencias o hipótesis y tomar acciones al respecto. Esos son los tres pasos que se hacen generalmente en este tipo de proyectos. Bien, siguiendo el ejemplo que estaba planteando anteriormente, aquí yo traje unos insights, estos insights que deben ser provistos por el administrador de la página web comercial. Pueden ser el user ID, puede ser el país, la hora en que se conectó el usuario, la tasa de rebote que tiene que ver cuando un usuario entra y sale sin darle opción a ver más, no le interesó, el tiempo de conexión, entre otros. Entonces, ¿cómo se maneja un proyecto de ciencia de datos bajo este supuesto ejemplo que estoy planteando aquí? Como vemos, por un lado, una hipótesis podría ser revisar de qué tipos de plataformas se conecta o hace consumo más la gente a través de la página comercial. Si es por móvil o PC. Entonces ahí nos planteamos una hipótesis, puede ser por móvil. Es decir, la mayor parte de nuestros consumidores compran nuestros productos a través de móviles. Es una hipótesis que podemos plantear, de tal manera que si esa hipótesis llega a ser interesante para la parte comercial, la parte de publicidad dejaría reducir presupuestos para atacar a esa parte, precisamente a la parte de PCs, y atacar con mayor medida presupuestaria con publicidad para los dispositivos móviles. Es una de las formas en que se puede encarar un proyecto de ciencia de datos en términos generales, ¿sí? Lo mismo puede pasar también, por ejemplo, vemos el Insight de país, donde hay dos países latinoamericanos, Ecuador y Colombia, y hay uno checoslovaco, que tuvo justamente una tasa de rebote muy alta, quiere decir que no le interesó, tal vez por el idioma, tal vez por los productos, tal vez por los países. Entonces, por lo tanto, la publicidad dirigida a los países de Europa Oriental, es una hipótesis, en este caso, no es sustentable para seguir manteniendo presupuestos de este tipo, sino que podemos concentrarnos en países latinoamericanos. Y para continuar con el proyecto de ciencia de datos, hacemos esos cambios, esas nuevas directrices y comenzamos a iterar nuevamente para volver a bajar estos datos, estos insights y revisar cómo va evolucionando el proyecto a lo largo del tiempo. Bien, resumen, para poder tener los pasos claves de un proyecto de ciencia de datos son tres, básicamente en términos muy generales. Obviamente hay muchísimos pasos dentro de ellos, pero son recolección de datos, el análisis de datos y obviamente las sugerencias, hipótesis y las tomas de acción que se van a llevar a cabo de eso. Y finalmente, un último ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con optimización de tráfico urbano. Aquí vamos a plantear una hipótesis, que este flujo de vehículos escolares está transitando por las calles de Guayaquil, vamos a suponer, dentro de la hipótesis, en una hora que no es la hora pico, sino que es una hora donde no hay mucho flujo de tráfico. Vemos que están las calles despejadas, es muy fácil tomar la dirección normal, pero ¿qué pasaría si metemos esto dentro de un proyecto de ciencias de datos? Bueno, primero hay que recoger los datos. Y en este caso, vamos a darle, por favor, a la siguiente. Vamos a darle clic a la siguiente. Y en este caso vamos a recolectar rutas y tiempos de traslados, ¿sí? Pero en esta ocasión, vamos a imaginarnos, suponernos un escenario de que es la hora pico y que las calles están colapsadas o están atendidas de mucho tránsito. En ese momento es muy importante comenzar no solamente a definir hipótesis, sino a encontrar acciones para nosotros poder dirigirnos por donde exista menos tráfico
y pueda llegar al destino en un tiempo mucho más corto. Bien, nuevamente, recolectar los datos, en este caso las rutas y tipo de traslado, plantear las hipótesis, estudiar esas nuevas rutas, ver cómo le fue en los tiempos, hacer los cambios necesarios y obviamente reanalizar nuevamente en un ciclo continuo que va a tener un tiempo determinado, básicamente por lo que determina el proyecto. Bien, este ejemplo de aquí es un ejemplo real. Se trata de Google Maps y todas las nuevas implementaciones que han surgido a lo largo de estos últimos 7 años. Uno de los actores del proyecto de inteligencia artificial de Google Maps es nuevamente Andrew Ng. Así que, como vemos, en la práctica, los proyectos de ciencia de datos ayudan no solamente en la parte social, es decir, a llegar mucho más rápido y mejor, no solo a los transportes escolares o a los buses de transporte público, sino a nosotros mismos. Hoy en día nosotros cogemos Google Maps y lo primero que hacemos es cómo llegar y en cuánto tiempo y dónde están las zonas de tráfico y nos da también las rutas alternas. Así que hemos visto de una forma muy práctica de cómo la ciencia de datos, la inteligencia artificial está impactando en la sociedad de hoy en día.